Muy buenas noches, mis amados hermanos, todos nuestros queridos amigos que siempre nos están acompañando en esta página. Es para nosotros un privilegio y una bendición estar nuevamente con ustedes. Muy contentos, reitero, con el Señor, porque nosotros no nos alegramos por las circunstancias externas, sino por el gozo que trae el Señor a nuestros corazones. Ese gozo apacible de justicia y de paz que trae la presencia del Señor en el corazón de aquellos que le creen. Hoy vamos a iniciar, esta semana vamos a hablar acerca de la fe. Y en el día de hoy vamos a considerar algunos aspectos, los tópicos generales, y así vamos a ir desarrollando en la medida del tiempo que nos es pertinente este tema tan importante para nuestra vida espiritual. Nosotros, amados hermanos, debemos mirar, en primer lugar, que en el Evangelio según San Marcos encontramos al Señor invitándonos a confiar en Dios. Pero el Señor utiliza un verbo muy diciente, porque el Señor dice, tened fe en Dios, tened. Esto nos da la implicación de que es algo que se nos confiere, pero es nuestra responsabilidad administrarlo. Recordemos que en un momento los discípulos le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Pero el Señor le dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, entonces tú le dirías a este monte, échate en el mar, y os obedecería. Entonces, mire que el Señor hace una comparación de la fe con un grano, pero como miramos en la figura inicial, es una semilla. Y una semilla, como vemos en el fondo, es algo que a medida que se va cultivando, se va mirando el proceso, el desarrollo, se convierte en planta. La fe es así, es una virtud creciente. Ahora, en la carta a los Hebreos, nos invita a entender de qué consta la fe, cuál es su contenido. Ahora, el término fe, del griego pistis, significa persuasión, credibilidad, confianza, convicción o fidelidad. Todo esto enmarcado en una persona, Jesucristo, porque Él es el autor y consumador de la fe. Es decir, solamente a través de Él es que podemos tener una verdadera fe. No basta con decir, yo tengo fe en Dios. Uno escucha a mucha gente, claro, yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe. Algunos le eliminan en Dios, yo tengo fe, yo tengo fe. Pero debemos delimitar hacia quién está dirigida y que ese destino sea realmente aprobado. Porque hay mucha gente que tiene fe en los brujos, otros en los ídolos, otros en los hombres, bueno, en fin, tened fe. Pero el Señor nos quiere invitar, y ese es el objetivo de la enseñanza de esta semana, nos quiere invitar al Señor a que confiemos en Él. Tened fe en Dios. O sea, el Señor quiere que nos examinemos si estamos aprobados en la fe, si estamos en la fe del Señor, si estamos en la posición correcta. Entonces, esta expresión que el Señor me dio es muy diciente, porque la fe es racional, la fe no batalla contra la razón, por el contrario, se complementa. Pero la fe no se limita a la razón, es decir, tiene un tinte de locura, porque no hay otra manera de explicar, por ejemplo, cuando el Señor le dice a un hombre que tiene la mano seca, ponte de pie y estira la mano. O sea, si se queda en la razón solamente, es imposible. Y era una locura decir eso en medio de una cantidad de espectadores que estaban buscando cómo encontrar una excusa para hacerle daño. La fe es prudente, porque tampoco la fe es alocada. No, la fe es prudente, pero tiene una chispa de arrojo. Como aquella mujer
que sabía que tenía flujo de sangre. Pero ella dijo, si tan solo tocara el borde de su manto, seré salvo. Ella sabía, ella tampoco se presentó así abiertamente, no, lo hizo con prudencia, pero con arrojo. La fe está llena de contentamiento. Cuando una persona está saturada del fruto del espíritu de la fe natural, y aquellos que Dios les permite el don de la fe, que es algo sobrenatural, esto trae un contentamiento, porque hay una certeza, hay una convicción, hay una credibilidad, hay una fidelidad de Dios. Pero la fe tiene rayos de ambición, destellos de ambición. Es decir, aquel que tiene fe, aunque está contento, no está conforme. Cree que Dios puede darle más. Cree que Dios lo está empujando a algo más. Y la fe es como una escalera apoyada en tierra. O sea, ustedes saben que las escaleras tienen dos, llamémoslo así, varas unidas por pequeños eslabones que se convierten en peldaños. Esas dos varas se afirman en la tierra, pero descansa en el cielo. La fe en Dios es así. Nosotros debemos tener los pies puestos en la tierra, pero los ojos y el corazón en el cielo. Por eso es que nosotros no debemos decir, no, como yo tengo fe en Dios, entonces yo voy a salir, por ejemplo, en este tiempo. No, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, a mí el diablo no me toca, ese demonio del coronavirus, ese demonio de la COVID-19 no me toca porque la sangre de Cristo me protege. Puede decir eso, se encuentra con un señor agente y le dice, venga para acá, paisanito, fírmeme acá y vaya y pague 938,000 de pesos. No, que yo soy hijo de Dios. Bueno, entonces diga, y entonces es ahí donde la imprudencia y la ignorancia hace que se burlen de Dios. Entonces vaya, dígale a su Diosito que le dé para que pague esto. No, por eso es como una escalera. Debemos tener los pies en la tierra, pero la mirada y el corazón puesta en el cielo. Porque el que nos ayuda, el que nos lleva adelante siempre es el Señor. Ahora, mis amados, ¿qué es la fe? Eso lo encontramos ahí en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice el texto, es pues, o sea, es algo contundente, certero, concluyente. Es la certeza de lo que se espera. Y el término certeza significa sentarse bajo soporte, asegurar confianza. Es una sustancia. Ustedes saben que la sustancia es la esencia de cada cosa. Nosotros, ¿qué nos motiva? ¿Cuál es la sustancia? Lo que hizo Cristo. Lo que es Cristo para nosotros. El Hijo de Dios, el don de Dios. Entonces dice, es la certeza, o sea, es algo que está por dentro, que está soportado, así como dice la Biblia, que Dios le colocó a la tierra unos pilares. ¿Alguien los ve? No los ve, pero Dios la sostiene. No la ve, pero está quieta. Gira sobre su propio eje. Ahora, ¿qué es esperar? El término aquí dice es la certeza de lo que se espera. Y el término esperar significa esperar con anhelo, con placer. No es esa desesperación, y pero ¿cuándo Dios me va a bendecir? Y pero ¿cuándo? No. Es esa convicción. ¿Usted todavía cree que Dios te va a bendecir? Sí. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Pero mire que lleva 10 años. Siga esperando. Sí, voy a seguir esperando. Pero esa espera no es amargada. No está diciéndole, Señor, si no me da la respuesta ya me escarribo y si me voy para el infierno es culpa suya. No, Señor, porque yo soy tu hijo. No. Ahí me está hablando como un hijo, ni piense usted. Si alguno actúa así, no piense que Dios le va a creer a sus pataletas. No, Dios no es así. No, aquí el que manda es Dios. Nosotros debemos estar sometidos a su voluntad, pero no de manera obligatoria, no como un esclavo, no, como un hijo obediente
que sabe que su padre le da siempre lo mejor, pero en el momento conveniente. ¿Usted cree que sería conveniente que un padre le regalase una moto, por ejemplo, a un jovencito de 13 años? ¿Sería conveniente? Que vaya, no, tranquilo, vaya, sáquelo. Eso sería una irresponsabilidad. Pero si ya el muchacho está en la universidad, ha madurado, es responsable y le sale más barato, entonces dice, hijo, yo le voy a ayudar, le voy a comprar una motico, yo veo que usted ya es responsable, usted es prudente, usted no quiere ser Valentino Rossi, no quiere saber cuánto es la capacidad, el impacto de ese vehículo, ni cuántos kilómetros por hora es capaz de desarrollar. Ya sé que usted entendió que es un vehículo para transportarlo y que es peligroso y que usted lo quiere hacer con mesura. Le voy a ayudar en el tiempo conveniente. Todo tiene su tiempo, dice la palabra. A esa clase de espera es que se refiere Hebreos. Pero también la otra componenda dice, es la convicción de lo que no se ve. Y el término convicción significa refutar, amonestar, convencer, estar convicto, de redarguir. ¿Por qué? Porque la razón por la cual a los creyentes a lo largo de la historia se les llama locos es porque viven hablando. Y yo sé que Dios me va a bendecir y vamos a construir un templo maravilloso y aquí va a haber una gran cantidad de almas que alaban al Señor y todos esos lugares antros de pecado se van a cerrar y se van a convertir en lugares de bendición y Dios va a traer prosperidad a esta tierra y esta miseria que se ve será como aguas que pasaron. Yo sé que Dios me va a bendecir, me va a llenar de su espíritu y después me va a recibir en gloria. La gente dice, este loco, vea, mire, este loco no tiene ni dónde caer muerto y ya está hablando de locuras. Sí, es que precisamente eso es la fe. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Estando plenamente convencido de que el que prometió lo va a hacer. Ahora, en la versión King James, que es en inglés, pero que es una de las, al igual que la Biblia del Oso, que son de las versiones un poco más, como le digo yo, más libres de términos ambiguos. Dice que es la evidencia de cosas no vistas. Es decir, es como si el que tiene fe estuviese viendo, pero los otros no ven nada. Es como cuando el apóstol Pablo, el Señor se le para allá frente al camino y lo derriba y lo tira en tierra. Y el único que lo vio fue él. Los otros no vieron nada sino una luz. Pero el único que vio y oyó al Señor fue él. Por eso quedó ciego. Y por eso le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Porque es que hay cosas que las ve es el que tiene fe. Eso es como, para hacerme entender, es un arquitecto o un empresario. Hay muchos empresarios que hoy son multimillonarios, pero cuando empezaron eran un don nadie. Pero resulta que ellos vieron algo que nadie vio. Nadie vio. Vieron, por ejemplo, un rastrojero y nadie decía, no, eso es un moriero, es que ni para criar lagartijas, porque ni lagartijas se dan allá. Pero pasa alguien con visión, que eso es una implicación de la fe, y dice, uy, pero qué belleza. No, qué centro vacacional tan hermoso hay ahí. Y la gente dice, ¿a dónde? ¿Está loco? ¿No ve? Mire ese kiosco ahí, mire esas piscinas ahí, mire esas canchas ahí, mire el parqueadero. No, mire. Y la gente dice, no, está loco. Y el que tiene fe y tiene convicción es capaz de transmitir eso. Porque cuando van a buscar un patrocinio, entonces dice, es que yo tengo un proyecto así, asado, y es viable, porque nadie va a patrocinar a quien que vaya, por ejemplo, a un banco y le diga, pues lo que pasa es que yo quiero dar como un proyecto, yo no sé ni cómo me vaya a ir, pero pues vamos a ver, estoy buscando a quien me apoye. Nadie lo va a apoyar, ningún banco lo va a apoyar.
Pero si usted va con un proyecto bien montado, mire los planos, mire, estas son las salidas, este es el objetivo, mire, por esta razón es viable. Yo ya hice esta indagación, no hay de este servicio ni en tantos kilómetros a la redonda, vamos a ser los primeros. Los primeros días de pronto mientras nos damos a conocer, pero después eso es un machete, eso es para recoger la catapultada, la bendición. Pero yo tengo la idea, yo la tengo clara, yo ya tengo todo, pero necesito quien me patrocine. Al que tiene la plática dice, ajá, usted la tiene clara. ¿Usted está seguro? Claro. Es que mire, y le muestra con argumentos. Listo, yo le patrocino. Tome, arranque con 1.000 millones. Eso me alcanza apenas para sacar los permisos y aplanar. No importa, pero arranque con eso. Y vamos a ir por etapas y vamos haciendo una cosa y con lo que vamos vendiendo, vamos reinvirtiendo. Y cuando se da cuenta, salió de la nada un don nadie. ¿Pero qué fue la causa? Que tenía convicción, que tenía visión. Y Dios quiere que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, veamos las cosas como Dios las ve. Hay gente que está viendo esto como un colapso. Dios mío, ¿se acabó el mundo? No, todavía falta el tiempo que dure la iglesia, los 7 años de la gran tribulación, luego el milenio y ahí sí. Ah, bueno, y ahora, pues ahora miremos qué Dios nos muestra para hacer, porque la vida continúa, los compromisos continúan, las demandas de la supervivencia continúan y Dios quiere ayudarnos. Dios siempre quiere ayudarnos. Por eso, amados hermanos, la fe es una virtud dada por el Señor para el beneficio de su creación. Porque a toda persona Dios le da una fe natural. Por ejemplo, hay personas que hasta son enemigas de Dios, pero creen en principios que aunque no quieran aceptar que son de Dios, ellos los practican. Y como muchas personas lo único que piensan es en la parte material, ellos tienen, en lo que les está hablando ahorita, visión empresarial. Ellos nunca le van a dar la gloria a Dios. Y ellos, los principios, los parámetros que Dios dejó en su creación, los van a beneficiar, pero no van a ser salvos. Pero la palabra de Dios se cumple. Pero para la iglesia, su pueblo, sus hijos, Dios quiere que disfrutemos de esa medida de fe completa que Dios preparó para nosotros. Por eso, amados hermanos, vamos a mirar unos conceptos, unos tópicos generales que nos ofrece la carta a los Hebreos, que es con base en este capítulo que vamos a extraer algunos recursos que nos puedan ayudar para sobrellevar las circunstancias que estamos afrontando y que afrontaremos, porque no se nos olvide que Cristo viene pronto. Y como dijera nuestro hermano pastor Luis M. Ortiz, fundador de esta obra del Movimiento Misionero Mundial, lo bueno de todo esto es lo malo que se está poniendo. O sea, la Biblia dice que este mundo irá de mal en peor, pero nosotros vamos de gloria en gloria hasta llegar a Sion. Entonces dice la palabra en el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Yo le quiero presentar unos tópicos generales de lo implícitamente necesaria que es la fe en un creyente y en una persona. Porque en primer lugar, lo que presenta el escritor de Hebreos es el buen testimonio. Porque es que hay muchas personas que dicen, no, yo soy cristiano o yo creo en Dios, pero resulta que ni siquiera los mismos labios tienen la libertad para decir eso, porque toda su vida no demuestra que conoce a Dios. Entonces, para poder tener un buen testimonio, se necesita creer en Dios, tener fe en Dios. Porque la razón por la cual muchas personas todavía son amigas del mundo, ¿por cuál es? ¿Por qué no le creen a Dios? Porque ellos piensan que pueden decir de labios para afuera, yo soy hijo de Dios, y de pronto tener ciertas prácticas y ciertos conceptos y asideros espirituales y bíblicos, pero cuando tiene que ver consigo mismo, cuando tiene que ser o convertirse en el escaparate que alumbre la gloria de Dios, dice no se meta con mi vida privada. Yo quiero que Dios me salve, pero ya. El que se quiera salvar, lo que yo le diga, pero a mí que no me mire. A mí que no me mire. Eso es un error. Porque es a través de nosotros que la gente quiere ver a Cristo.
Y hay la gran importancia de tener fe para ser un buen testigo o para tener buen testimonio. El término que utiliza el escritor es martureo, que significa ser testigo, alcanzar buen testimonio, atestiguar, declarar. ¿De qué le sirve, por ejemplo, a una persona en una audiencia que vaya a alguien supuestamente a defenderle y resulta que sus palabras terminan hundiéndolo? Es un mal testigo. De igual forma pasa cuando una persona, el Espíritu Santo está tratando con ella, está despertando esa ansia, esa necesidad de Dios, y resulta que la persona que Dios comisiona para que vaya, en lugar de venir y motivar, llega es a maltratar y a ofender y a pisotear, y entonces resulta que la gente dice, no, yo para ir por allá sí que no, yo no voy por allá. Necesitamos buen testimonio. Quien tenga una fe sana será un buen testigo de Cristo. Quien tenga en su corazón ese tratamiento, porque recuerde que la palabra del Señor dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. En el libro de Hechos, capítulo 11, el versículo 26 dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos, o sea, al pueblo en común que iba a la iglesia, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Quién los llamó cristianos? El inconverso. ¿Qué significa cristiano? Ellos literalmente lo que están diciendo, vemos pequeños Cristos. O sea, ellos vieron el cambio radical. Hay gente que dice, yo tuve un cambio de 360 grados. Eso significa que dio toda la vuelta y llegó al mismo lugar. No, Dios quiere que demos un cambio de 180 grados. Que si nosotros vamos de este a oeste, giremos y regresemos de oeste a este. Nos devolvamos. Porque cuando nosotros servimos al pecado, lo que hacemos es alejarnos de Dios. Y Dios quiere que nos acerquemos a Él. Entre más nos acerquemos a Dios, más nos empaparemos de su gracia, de su misericordia, y más seremos buenos testigos de Cristo. Pero ¿para qué más es necesaria la fe? Para entender la obra de Dios. Dice el versículo 2. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amados hermanos, si nosotros no tenemos fe, aquí está hablando literalmente de la obra de la creación, pero ya esa obra el Señor la culminó. Pero el Señor sigue haciendo una obra. ¿Cuál es? La de transformar personas y la de unir personas en un cuerpo que es la iglesia. Pero, ¿qué significa entender? Entender significa ejercer la mente, prestar atención, considerar. Si usted y yo no tenemos fe, jamás nos vamos a interesar. Número uno, que somos parte de una obra. Y número dos, que nosotros somos un elemento útil en ella. No. Triste y lamentablemente hay mucho creyente en este tiempo que son simplemente espectadores. O sea, con su actitud demuestran no ser miembros de la iglesia, sino visitantes o simpatizantes. Porque cuando había la oportunidad, iban a culto cuando querían o cuando les sobraba tiempo. Apoyaban la obra en cualquiera de las áreas, sea económica, sea humana, o sea de apoyos a los programas espirituales, cuando le sobraba dinero, tiempo o ganas. No se identifica con la obra, o sea, hace como el religioso. Cuando iba para el culto, se vestía con pudor y modestia, pero de resto, como uno más de este mundo. O sea, no hay un compromiso. Pero detrás de muchos argumentos y justificaciones que podemos presentar, ¿cuál es la razón? Pues que simplemente no le creemos al Señor, que nos falta fe. Porque si yo tengo fe, yo voy a considerar, yo voy a entender que si yo estaba en el mundo y Dios me salvó, Dios me trajo a una congregación, es para algo. Algo me tuvo que dar Dios para apoyar. Mire que cuando se hacen los cultos de Santa Cena, hay personas que precisamente ese día algo les pasa y no van a culto. ¿Por qué? Porque la conciencia les dice, no, usted que va a ir a culto a tomar Santa Cena, no sea hipócrita.
Si usted ha sido diablo 28 días de los 30 del mes y ahora ayer se me consagró. Pero esa será la razón, eso es lo que Dios quiere. No, Dios quiere que tengamos fe en Dios y que veamos la obra de Dios. Porque también hay personas que se flagelan a sí mismos y a toda hora se consideran inmundos y nunca ven lo que Dios hace en ellos. O sea, no tienen fe para creer que usted y yo somos una obra de Dios. Miren lo que le dice Pablo a los filipenses, y Él los perfeccione hasta el día de Jesucristo. Eso es tener convicción. Miramos en estos días cómo fue esos procesos en la obra de Filipos, precisamente, cómo se abrió la obra allá y cómo rápidamente personas se añadieron y se bautizaron, porque tenían fe en Dios, o sea, adquirieron ese compromiso. Es que cuando, hermanos, cuando Dios lo salva a uno, lo salva de verdad, lo libra de verdad. Solo que empieza un proceso de transformación, pero hay que creer que el Señor nos salvó. O sea, ya empezamos, es el proceso restaurativo y regenerativo, pero porque ya somos salvos. Pero hay personas que dicen, no, cuando yo ya sea totalmente inmaculado, me convierto. ¿Sabe cuándo va a pasar eso? Nunca. Hoy es el día aceptable. Usted que me escucha, amigo, no deje para mañana lo que puede hacer hoy. Hoy hay que arrepentirse. Hermano, que usted dice, yo no sé por qué soy tan ambivalente, soy para arriba y para abajo como el ascensor. No, haga un alto en el camino. ¿Qué tiene que hacer? Créale a Dios y crea en Dios. Tenga fe en Dios y verá que Dios lo empieza a subir, a subir, a subir. Porque Dios es el que nos levanta. Amados hermanos, nosotros debemos reconocer, y este es un principio, desde el punto de vista creacionista, es más fácil creer que Dios fue el que diseñó, formó, creó y sustenta el mundo, a creer que el mundo es el producto de un Big Bang y que después de esa gran explosión y de esa gran emanación de energía, entonces se han ido formando estrellas, mundos, constelaciones. Dios mío, yo considero que se necesita tener más fe para creer eso. Pero Dios dice ahí, testificando el profeta Isaías en Isaías capítulo 45, versículo 18, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Hermano, nosotros no estamos, dijo aquel gran astrónomo, en medio de un oscuro universo hay un puntito azul que es la Tierra, dando a entender, en ninguna otra parte he podido reconocer que haya vida. Los científicos dicen, no, es que en Marte parece que hubo ríos, porque esto y esto. No, que en Júpiter, que en una de los satélites. No, la Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra. Y aquí en la tierra colocó al hombre. Hay que creerlo. Para que así mismo, así como Dios lo hizo, y Dios colocó a Adán en el huerto, así, si Dios te ha salvado, es para ponerte en la iglesia, en el plantío de Jehová, en el huerto de Jehová, y disfrutemos del aroma de su presencia, del oleaje de su espíritu, del árbol de vida. Pero miremos qué más. Había cerrado la Biblia. En el versículo 4 de ahí de Hebreos dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Amados, ¿para qué necesitamos fe? Para ofrecer sacrificios excelentes. El término que utiliza el escritor para ofrecer es llevar algo hacia Dios, presentar. Y nosotros, por nosotros mismos, ¿qué podemos presentar si nosotros estamos contaminados de pecado? El Señor le dice allá a través del profeta Jeremías, ¿acaso un etíope dejará su textura, su color? ¿O acaso a los leopardos le cambiarán las manchas? Así ustedes tampoco dejarán de pecar, porque la maldad está ahí, adherida a ustedes. Cristo bien lo dijo, vosotros siendo malos,
El ser humano es malo, nosotros somos malos. He ahí la importancia de la fe. He ahí por qué muchas personas que se niegan a aceptar a Cristo y cuando ven a una persona ofreciendo, quizás orando, ¡ay, mire aquel! Tremenda belleza como era, mire esa boca que tenía y ahora dice que aleluya, aleluya. Antes eso parecía un trompo allá en los carnavales, en las ferias, y ahora aquí porque hace así, y resulta de que él no entiende que está bajo la presencia de Dios. No entiende. Por eso es que usted y yo, amado hermano, debemos tener fe en Dios, para que cuando nos acerquemos a Dios, le presentemos un sacrificio excelente. Mire, el término sacrificio significa sacrificar por fuego o inmolar. Por eso el sacrificio que a Dios le agrada es un corazón contrito y humillado. Un corazón que tiemble ante su palabra. Pero eso cómo se hace real, palpable, solamente a través de Jesucristo. Él es la puerta. Él es el sacrificio sublime. No hay otro como Él. El mismo Hebreos en el capítulo 10, del versículo 12 al 14 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Mire lo que concluye. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿A quiénes? A los santificados. Por eso, amigo que me ve, no basta con que usted tenga una religión. No basta con que usted diga, ay, Diosito lindo y la Virgen Santísima. No. Es necesario que usted y yo tengamos siempre a Cristo en nuestro corazón. Si no es a través de Cristo, nadie puede ser salvo. El único que nos presenta santos, es decir, a través del único que podemos ofrecer un sacrificio excelente, es a través de Cristo. Por eso es que Cristo dijo, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de obra, hacerlo en el nombre de Jesús, dijo Pablo. Y Cristo dijo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Porque yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor lo dijo. Usted y yo debemos creer eso. Creer eso. Mire que nosotros en un momento dado podemos decir, Espíritu Santo, bautízame. Pero la Biblia no dice que el Espíritu Santo es el que bautiza. El que bautiza es Jesús. Y dice la palabra que es una promesa del Padre. Es decir, el Padre promete el bautismo que ejecuta Cristo. Y en cierta manera, ¿a quién es que recibimos? Al Espíritu Santo. Esa unción, esa investidura de poder. Es una nueva puerta a una dimensión espiritual mayor que recibimos. Es que todo tiene que ser a través de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el que el Padre dejó. Por eso, solamente a través de Jesús, el Hijo de Dios, es que usted y yo podemos ofrecer sacrificios excelentes. Y por eso hay que creerlo. Hay que creerlo. Porque si no lo creemos, de nada nos servirá. Ahora, en el versículo 5 dice, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hermanos, todas estas cosas que están aconteciendo en la tierra es un destellar de Dios diciéndole, pueblo mío, en cualquier momento voy. Por eso, para estar preparado para el rapto, debemos tener fe en Dios. Hay pueblo que se hace llamar cristiano que no está esperando el rapto porque sabe, sus líderes son conscientes que no están en la verdad y entonces les toca enseñar una mentira. Y entonces dicen no. Algunos dicen no, la iglesia será levantada a la mitad de la gran tribulación. Otros dicen no, la iglesia pasará la gran tribulación. Pero el contexto bíblico nos muestra que la iglesia, así como fue iniciada de repente, porque de repente vino del cielo el Espíritu Santo como un viento recio en el Pentecostés, de repente también a la final trompeta
Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos para estar con el Señor en los aires para siempre. De repente también nos vamos a ir. Pero, ¿qué pasa? Hay muchos que ya no hablan ni creen en el rapto de la iglesia. Pero creamos o no creamos, la final trompeta sonará. Creamos o no creamos, los que estemos con fe, nos vamos. Porque es importante, amados hermanos. Mire el término que utiliza ahí y toma como ejemplo a Enoc. Dice, fue traspuesto. Dice, porque lo traspuso Dios. O sea, esto no es porque, no es que yo me gano el cielo, yo estoy preparado porque yo sí estoy haciendo esto y yo sí estoy haciendo lo otro, hermano. Mire, amados hermanos, por eso esta importancia de tener fe en Dios. Porque nosotros siendo creyentes y procurando ser fieles creyentes podemos ser arropados por un manto de presunción y de soberbia espiritual y estar desplazando al Señor y colocando nuestra propia justicia. Y dice la Biblia que el que desprecia la gracia de Cristo no, amado hermano, no puede disfrutar de los méritos redentores de Cristo porque confía en sí mismo. Aunque quizá de labio no lo diga abiertamente, pero sus acciones y su autocomplacencia y su autoadoración lo demuestran. Entonces, miren que ahí dice, fue Dios quien lo traspuso. Y el término transponer significa transferir, cambiar de lado, trasladar. Lo llevó Dios, dice. ¿Por qué? Porque había agradado a Dios. Es que esto es como un engranaje, todo lo de Dios es un engranaje. Una cosa nos lleva a la otra. Así como el pecado lleva a un abismo a otro abismo, así la fe y la gracia de Dios nos va juntando y nos va elevando a la patria celestial. Pero miren lo que dice Tesalonicenses, es que es muy claro lo que esos términos que utiliza el apóstol Pablo para que nosotros, hermano, no descansemos en lo que hagamos. Recuerde, lo que hagamos es un efecto de lo que creemos. Por lo tanto, la causa es Cristo, mi fe en Cristo. Los efectos son los que se deben manifestar en mí. Pero eso no es lo que me salva. Lo que me salva es mi fe en Cristo. Por cuanto yo creo en Cristo, procuro santificarme. Por cuanto yo creo en Cristo, me bautizo en agua. Por cuanto yo creo en Cristo, procuro identificarme con la sana doctrina. Por cuanto creo en Cristo, yo doy buen testimonio. Pero ¿qué es la causa? Cristo. Yo no puedo decir, es que yo me merezco el cielo porque yo soy miembro de esta iglesia es santa. Error. Error. Ninguna iglesia salva. El que salva es Jesucristo. No es que el Señor me bautizó en Espíritu Santo y fuego y entonces yo ya estoy lleno, pero mi lengua así como profetiza también ofende y maldice. Entonces por eso yo estoy listo para irme. Cuidado, cuidado, cuidado en descansar en algo de lo que hagamos. Nuestra fe tiene que estar puesta en Cristo. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Dice el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Lea y escuche. En Él. La clave es estar en Cristo. Tener fe en Dios por medio de Jesucristo. Y dice el versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Nuevamente nos lleva a descansar es en Jesús, en Cristo. La fe en Dios nos ayuda a estar preparados para el rapto. Pero también en el versículo 6, que es el último tópico general que encontramos acá, y el último que vamos a considerar en esta noche, en esta tarde, dice el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amados, necesitamos la fe en Dios para agradarle a Él, para agradarle. El término agradar significa, el que utiliza ahí el escritor es agradar por completo, o sea, por entero. Y esto no está haciendo referencia a lo que usted pueda presentarle a Dios, porque recordemos que el sacrificio es Cristo.
Es al contrario, que usted y yo, dice Romanos capítulo 8, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, en un culto racional, perfecto. O sea, que nosotros seamos esa ofrenda, que nosotros por entero, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, estén guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor. Entonces, Dios lo que quiere es que le creamos a Él, que Él puede guardarme para yo serle agradable en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu y en mi cuerpo. Ya dijimos que no basta con decirlo. Si yo tengo fe en Dios, esa fe me va a transformar y voy a ser por completo agradable. Ahora, dice, porque es necesario. ¿Por qué? Dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. El término que utiliza ahí es sinónimo de conveniente, porque conviene. Y esto dice, es como obligatorio. Es decir, nosotros, amados hermanos, tenemos que tener esa convicción que el acercarnos a Dios es algo casi como obligatorio, creer que vamos a llegar a Él. Porque si usted y yo no le creemos a Dios, pues, hermano, así oremos 20 horas al día. ¿De qué sirve orar 20 horas si no creemos que Dios nos va a escuchar y mucho menos que nos va a responder? ¿De qué nos sirve hacer tantas cosas si no creemos que el Señor es galardonador? Si no creemos que el Señor es galardonador, pues entonces no vamos a procurarnos ponernos a cuentas con Él. Pero el Señor sí quiere bendecirnos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el versículo 1 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Recuerde que siempre la fe está muy ligada a la acción. Por eso, si yo tengo fe en Dios, yo me voy a acercar a Él. Pero como Dios es un Dios santo, voy a acercarme a Él como conviene, como corresponde, que es un Dios santo. Por eso es importante tener fe en Dios. Ahora, amados hermanos, mire que hay personas que han degradado tanto este concepto que piensan de que se puede adorar a Dios, de que se puede servir a Dios de cualquier manera, o sea, queriendo agradar y parecerse más al mundo, porque a ellos lo que les importa es tener multitudes ahí entretenidas con la excusa de que son ministros de Dios. Pero Pablo dijo, si yo agradara a los hombres, no sería apóstol de Cristo. Si queremos agradar al mundo, nos constituimos en enemigos de Dios. Y si somos hallados siendo enemigos y mentirosos, es porque no le creímos a Él cuando Él se nos manifestó. Termino, amados hermanos, con esta expresión. La fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Para Dios y para todo aquel que le cree a Dios, dice la Escritura, todo es posible. Y como dice el Señor Jesucristo en San Marcos capítulo 11, y todo lo que pidiereis orando, creed que os vendrá, porque lo que diga será hecho.